Hola, hola. Vamos a hablar del romanticismo. ¿Veis a esos señores en ese cuadro, los acantilados blancos de Rügen, observando esos acantilados blancos, ¿no? Majestuosos, extraños? Les veis vestidos de época. Bueno, pues esos señores son nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos estéticamente hablando. Nosotros al final todo lo que vemos, todo lo que leemos, lo que escuchamos, todo eso es fruto del romanticismo. Al igual que el siglo XVIII supone el inicio de lo que serán todas las ideologías posteriores, ¿no? Las que nosotros ahora mismo vivimos, la idea de la democracia, la idea de la libertad, la idea de la igualdad. Pues el romanticismo lo que supone es una ruptura con el clasicismo anterior, ¿no? Y, y a partir del romanticismo, la antigüedad clásica no se verá nunca de la misma manera. Además es el principio de la búsqueda de la originalidad y de la autenticidad. Son las bases de lo que ahora mismo se hace en arte. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver primero una breve introducción histórica. Vamos a ver unas características generales, el origen, algunos pocos rasgos, ¿no?, que definen este movimiento, su cronología, que tiene su complejidad, y luego pasaremos a ver los géneros, la lírica romántica, la prosa romántica en sus diferentes ámbitos lingüísticos, sobre todo en la lengua alemana, en lengua inglesa y en lengua francesa, que son las lenguas en donde se producen las obras más importantes del romanticismo. Veremos además cómo aparece la literatura norteamericana, aparece con fuerza además, ¿no? Pensad que los Estados Unidos se ha fundado apenas 30 años antes de que aparezca el romanticismo. Y por último veremos unas cuantas notas sobre qué fue el teatro romántico, el teatro alemán especialmente, que es seguramente el más importante, y algo del teatro francés. Por fin hablaremos o daremos unas cuantas notas como conclusión. Vamos con la introducción histórica. Bien, lo que sucede, ¿por qué aparece el romanticismo? El romanticismo aparece porque fracasa la ilustración. ¿Qué quiere decir esto de que fracasa la ilustración? Bien, primero, la ilustración suponía la búsqueda de la felicidad material y de la máxima libertad de los ciudadanos. Claro, esto se topa con una realidad en Europa. Y la realidad es que las clases sociales más altas, en su mayoría, no quieren que las cosas cambien. Y siguen manteniendo la idea de que son necesarios ciertos privilegios de origen feudal para que la sociedad no entre en el caos, ¿no?, en la depravación. Sin embargo, aparecen una serie de monarcas y una serie de dirigentes dentro de las clases eh, más altas europeas que abogan por una transformación, una renovación de la sociedad desde arriba. Eso es lo que conocemos como despotismo ilustrado. Pero ese despotismo ilustrado sufre una contradicción en sí mismo, porque si de lo que estás hablando es de que todos debemos ser libres, o tenemos que ser libres, y sin embargo lo haces desde arriba todo, ¿no? Reformas toda la economía, la sociedad desde arriba, te estás contradiciendo.
¿Qué sucede? Los burgueses empiezan a tener, gracias a ese mismo despotismo ilustrado, empiezan a tener más poder y empiezan a ganar más dinero y más influencia. Y tienen fricciones con las otras clases dirigentes de la sociedad, fundamentalmente con el clero y con la nobleza que se dedicaba sobre todo a la explotación de sus tierras, ¿no? De las tierras que habían heredado de los siglos anteriores, familiarmente. Y eso supone tensión, porque los burgueses al final quieren influir en la sociedad, porque están convencidos de que su manera de trabajar, su manera de ganar dinero, es la manera más beneficiosa para todos. Y además de esto, mientras que en las capas sociales con más dinero, digamos que existe este conflicto político, por debajo, los trabajadores, los más pobres, lo que están sufriendo es cada vez más hambre y cada vez más paro. Y eso lo que nos lleva es una serie de cambios. ¿Qué cambios? Bueno, pues el primero es fundamental, porque es la Revolución Americana o Guerra de la Independencia Americana, lo que dará origen a los Estados Unidos. Esto se produce en 1775-1783. La Constitución de los Estados Unidos, pese a que la redactan una serie de personajes, digamos de dudoso, bueno, de dudosa ideología práctica o de, digamos, material, ¿no? Pues porque algunos de ellos son incluso esclavistas, están muy influidas por las ideas ilustradas de la libertad y de la igualdad de los seres humanos. Y si os fijáis, ya dice en sus inicios la Constitución americana que se busca la felicidad, ¿no? Que es una de las ideas ilustradas, la felicidad de los ciudadanos norteamericanos. Bien, esta Constitución y esta independencia con respecto a la metrópoli británica, que era la más poderosa del momento, lo que hace es alentar los deseos de libertad y los deseos de cambio en toda Europa. Es, digamos, la primera plasmación real de lo que debería ser la Ilustración. Pero llega la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa pasa por una serie de etapas. La primera, digamos, la del entusiasmo revolucionario. Es el momento en el que la revolución gana cada vez más adeptos, aunque empieza a tener sus primeros detractores. Son los primeros momentos en los que se consigue organizar, los jacobinos empiezan a organizar el ejército y empiezan a tener victorias, pero eso tiene otra lectura para los conservadores de la época, ¿no? Porque, claro, están promoviendo una serie de reformas que son contrarias a ciertas clauses que basan su poder en el feudalismo y además porque hay una guerra civil interna, no declarada como tal, entre los jacobinos y el resto de las facciones políticas y empiezan a producirse asesinatos, ¿no? Por ambos bandos. Y claro, como los jacobinos están en el poder, pues son los que castigan y reprimen duramente al resto de las facciones, que es lo que conocemos como el terror, ¿no? El terror, claro, eh, digamos que es el momento en el que muchos de los que apoyaban la Revolución Francesa pues pierden su fe en ella, ¿no? Digamos que es algo que parece casi contradictorio con las ideas ilustradas. Pasamos a la segunda fase, es la fase ya del desorden y de la restauración del orden por el directorio. El directorio, entre ellos, son tres personajes, entre ellos Napoleón Bonaparte, que en realidad es un antiguo jacobino, pero que lo que hace es, digamos, calmar las aguas y retomar ciertos aspectos del antiguo orden, promoviendo una serie de cambios
muy, muy revolucionarios a nivel legal y económico. Claro, lo que sucede es que entramos en la última fase de la revolución, que es, digamos, el imperio napoleónico, en el cual se entra en una serie de guerras internacionales que acabarán enterrando la revolución, y que lo que harán será crear una restauración del orden anterior, por supuesto, muy, muy cambiado. Y esto dará lugar a lo que conocemos como la Santa Alianza, que es, digamos, una alianza ultraconservadora para que en ningún momento se vuelva a padecer la caída del rey de Francia, ¿no? ¿Qué sucede? Que los cambios eran imparables y se siguen produciendo revoluciones. La revolución de 1830 y la revolución de 1848. Claro, son revoluciones hasta cierto punto fracasadas, pero muy, muy influyentes y muy, muy influidas por el romanticismo. Os he puesto aquí dos personajes fundamentales para el romanticismo, dos iconos. El primero es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, para los románticos, era un genio militar y un genio también porque realmente procede, si os fijáis, de la periferia de Francia, en absoluto es un parisino, ¿no? Es un corso. Y además es un militar, digamos que no es de la clase alta, ¿no? No procede eh, de las grandes academias militares. Asimismo hace una cosa fundamental en el ejército. Fijaos que lo que hace es promover ascensos dentro del ejército, pero no por el origen familiar, que era una cosa rarísima en ese momento. Entonces, las tropas francesas avanzan, digamos, guiado por ese espíritu de superación individual, ¿no? Propio del liberalismo, que hace que durante muchos momentos parezcan imbatibles, ¿no? Bien, para todos, ese señor nacido en la periferia, que de repente se convierte en el emperador de los franceses y de media Europa, es un icono de la genialidad, de cómo el individuo puede alcanzar lo máximo, ¿no? Fijaos que en él se fija mucho el otro señor que tenemos al lado, Lord Byron. Lord Byron, que es otro de los iconos del romanticismo, es el gran poeta inglés. Y fijaos que ya su manera de vestir en esta pintura es orientalizante, es rara para la época, ¿no? Es un señor hasta cierto punto extravagante para los cánones de ese momento, y es la representación del rebelde por antonomasia, un señor que se le sospechan relaciones incestuosas con su hermana, que se tiene que ir de Inglaterra por estas, que, que acaba sus días en los campos independentistas de Grecia, ¿no? Contra los turcos, que vive mil y una aventuras y que es conocido en toda Europa y adorado en toda Europa, y seguramente en muchos de los puntos a los que vayáis en vuestra vida, dentro de Europa encontréis referencias a Lord Byron, porque era un gran viajero, ¿no? Eh, ya sea en Portugal, ya sea en, en Italia, en Grecia, en muchísimos sitios hay referencias a Lord Byron, ¿no? Y Lord Byron, digamos que es la representación del del genio artístico que se ha inspirado en Napoleón. Bien, en el siguiente vídeo hablaremos más sobre las características del romanticismo. Chao, chao.